Hola queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar a realizar nuestro proyecto número 4. Recordemos que este video es para los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. Y como siempre, antes de comenzar un nuevo proyecto es súper importante leer el objetivo para saber cuál es el logro que uno debe tener después de realizar las 4 semanas de trabajo. Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Así que nosotros nos vamos a dar cuenta ya cómo la historia y el resto de manifestaciones en la evolución del ser humano nos ayuda para construir un mundo mejor. Recuerden, es necesario que ustedes analicen los indicadores de evaluación para que ustedes conozcan cuáles son las destrezas con criterios de desempeño que deben desarrollar. Y sobre todo, ustedes al finalizar las 4 semanas se autoevalúen. Bien, el nombre del proyecto es La curiosidad llena mi mundo de conocimiento. Así que nosotros vamos a ver cómo por medio de la curiosidad nosotros adquirimos nuevos conocimientos. Ahora sí, comenzamos a realizar la semana número 1. Bien, esta semana vamos a traer asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales, matemática, educación cultural y artística e inglés. Bien, el tema de esta semana es reconocer y valorar nuestra historia. Así que nosotros vamos a conocer nuestra historia y a valorarla. Bien, vamos con la primera actividad. Vocabulario según diferentes campos semánticos. Ok, queridos estudiantes. Ya, un campo semántico es un conjunto de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera. Entonces nosotros buscamos palabras y las agrupamos ya de acuerdo a alguna relación que tengan. Por ejemplo, aquí te explican en una relación de coche, carro, vehículo, automóvil, camioneta, etcétera. Bien, luego ¿qué tienes que hacer, queridos estudiantes? Tienes que leer con atención el siguiente texto, ya, que te explica acerca de la historia, ya que la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado de la humanidad y surgió cuando el ser humano desarrolló la capacidad de escribir. Ahí comenzó la historia. Antes de que el ser humano tuviera la capacidad de escribir, se la conoce como la prehistoria, ¿ya? Y esa prehistoria se basa en la rama del estudio que se llama la arqueología, que es la ciencia que estudia los pueblos antiguos a partir de sus restos por medio de excavaciones en el cual nos encuentran objetos y residuos para aprender cómo vivían las personas en esa época. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer, querido estudiante? Tienes que escoger entre las siguientes palabras aquella que conforma un campo semántico por ser una parte de una serie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar cómo puedes crear tú un campo semántico. Por ejemplo, aquí te doy un ejemplo para que te guíe. Yo voy a hacer un campo semántico acerca de la prehistoria. Entonces busco palabras relacionadas a la prehistoria. Por ejemplo, arqueología, pueblos antiguos, excavaciones, objetos, residuos. Si lo ves, por medio de esas palabras logré hacer un campo semántico relacionado al tema de la prehistoria. Tú lees esta lectura y busca otro campo semántico para realizar la actividad. Bien, actividad número 2, sitios arqueológicos nacionales. ¿Ok? Bien, los sitios arqueológicos son lugares en los cuales se preservan evidencias de actividades que han sucedido en el pasado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Qué crees que podemos encontrar en un sitio arqueológico? Ya, entonces tú te estarás preguntando y aquí te doy una respuesta para que te ayude. Lo que podríamos encontrar en un sitio arqueológico serían restos de civilizaciones que nos podrían explicar en cierta medida cuáles eran sus costumbres y tradiciones de esos pueblos. ¿Ok? Ahora, aquí te explican de los sitios arqueológicos en nuestra región, en América Latina, las tres principales civilizaciones que fueron los mayas, los incas y los aztecas. Por ejemplo, la ciudad maya, la principal, estaba en Guatemala, en Tikal. Las majestuosas ruinas de Machu Picchu en el Perú. O una de las 7 maravillas
7 maravillas mundiales actuales, contemporáneas, que son las ruinas de Chichén Itzá en México, en la península de Yucatán. Me imagino que han de haber visto varios videos en el cual tú ya puedes visualizar cómo eran esas famosas ruinas de Chichén Itzá, ¿ya? En la zona turística de la Riviera Maya, en nuestro querido amigo, donde están nuestros queridos amigos de México. Y aquí también te explica que Ecuador también tiene algunos sitios arqueológicos, ya, por ejemplo las ruinas de Ingapirca, etcétera. Entonces, luego que tú ya lees todo esto, es momento que analice las páginas 16 a la 20 acerca de los españoles en Indoamérica ecuatorial y realice la siguiente actividad. Bien, aquí está el libro, la página 16 a la 20 de Estudios Sociales para sexto año de Educación General Básica. Aquí está, españoles en Andinoamérica Ecuatorial, en el cual te voy a hacer un pequeño resumen acerca de la lectura, ¿ya? Por ejemplo, aquí la lectura habla acerca de que ya los pueblos antiguos, los mayas, los aztecas, los incas, de una forma habían tenido alguna predicción que iban a llegar los españoles, o sea, personas diferentes a ellos, tenían esa premonición que sí se hizo realidad. Ok, por ejemplo, de aquí ya comenzó la época en la cual llegaron los primeros españoles a América. Por ejemplo, aquí en el Tahuantinsuyo llegaron en 1530, ok, y de ahí ya comenzaron ellos a crear lo que se le llamó la época de la colonia, que duró casi 4 siglos, ya, en los cuales el único logro, si se puede decir logro significativo, fue que los españoles nos trajeron, en este caso, la religión cristiana, ¿ok? El único logro, porque de ahí el resto solo fueron esclavitud que sufrieron nuestros antepasados. Yo le llamo en esta etapa los siglos perdidos, porque no evolucionamos como sociedad, no, que nos quedamos estancados. Ok, y de aquí ya comenzó el proceso en el cual los españoles, por medio de alianzas y resistencia, lograron colonizar gran parte de América. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, una pregunta, pero ¿por qué nuestros antepasados no pelearon, lucharon? ¿Cómo puede ser posible que pocos españoles lograron colonizar tantísimos millones y millones de kilómetros cuadrados de superficie? A ver, queridos estudiantes, te lo voy a explicar de una forma resumida para que tú lo logres comprender en casa. Partamos de que los españoles venían en barco, tenían que cruzar un océano, el océano Atlántico. Entonces, en un barco, ¿cuántas personas podrán entrar? 100, 200 personas. Pongámosle que vengan unos 10 barcos. 2000 personas, ¿ya? Pongamos, venía una expedición con 2000 españoles, ¿ok? Ahora, solo eran 2000 españoles y aquí no vivían 1000 personas, vivían millones de personas en los pueblos, los mayas, los aztecas y los incas. Ahora, ¿qué hizo que tan pocos españoles lograran colonizar a millones de personas? En primer lugar fue esto, las bacterias y los virus. Recuerda que los españoles vivían en otro continente, entonces ellos ya estaban acostumbrados a vivir en medio de bacterias, virus, y su organismo ya había desarrollado inmunidad. En cambio, los aztecas, los incas y los mayas no tenían esa inmunidad y ellos morían por parte de virus y bacterias. Imagínate, la viruela, ¿cuántas millones de muertes causó en nuestra región? Una simple gripe, ¿cuántas millones de muertes? Ahora, gracias a eso, la cantidad de indígenas disminuyó considerablemente. También otra forma que hicieron para que los españoles lograran ese triunfo fue que en nuestra región, en donde están los incas, la guerra entre Atahualpa y Huáscar recién había terminado. Ok, recién había terminado esa guerra y
estaba fresco todo. Otra forma también es que los españoles hicieron alianza con grupos que no estaban de acuerdo con Atahualpa. Entonces le dijeron, no, ¿por qué sigues a esta persona que es un opresor? Vente con nosotros, que nosotros lo vamos a conquistar, todo así, así. Y entonces, si eran 2000 españoles que venían, ya no había 2000, habían 2000 más las personas que estaban en contra de Atahualpa, porque eso es algo normal. En todos lados hay personas que están a favor y personas que están en contra. Eso es algo normal. Entonces las personas que estaban en contra se aliaron con los españoles, ¿ya? Otra forma que también les permitió a ellos fue la sorpresiva forma en la cual ellos se llevaron preso al gran líder inca que fue Atahualpa y cómo lo asesinaron. Eso también hizo que se desmoralicen las fuerzas del imperio de los incas al ver que su gran líder falleció por culpa de los españoles. Y también otra forma que les permitió a los españoles fue que ellos tenían mejores armamentos que los indígenas. Pero ustedes miran, pero profesor, es verdad, ellos tenían estas armas, pero los indígenas también tenían sus armas, sus hachas, sus espadas, etcétera. Sí, es cierto, pero recuerda que los indígenas estaban sufriendo ¿por qué? Porque muchos de ellos estaban perdiendo la vida por culpa de las bacterias y los virus. Y ahora te lo pongo en perspectiva actual. Imagínate ahorita que vino una pandemia, ¿sí o no? La gente que comenzó a creer en cosas, ¿no? Que tiene que inyectarse cloruro de sodio, que tienen que tomar agua caliente, que deben hacer gárgaras que con sal, etcétera, etcétera, etcétera. La gente, al no tener ese conocimiento científico, comenzó a creer en 1001 remedios caseros. Entonces ponte tú en el lugar de los indígenas, al ver que los que eran sus dioses no podían curarlos de las enfermedades. Entonces, ¿qué le decían los españoles? ¿Vieron? Ahí está. Por seguir a falsos dioses. Si ustedes no nos siguen a nosotros, miren, a nosotros no nos dan esas enfermedades. Y entonces la gente, al ver que su familia fallecía y al ver que los españoles no fallecían, ¿qué les quedó bastante gente indígena? Aceptar que, bueno, que los españoles eran los salvadores y que teníamos que seguirlos a ellos, porque si no seguíamos los españoles, todas las personas iban a fallecer. Entonces ese también impacto emocional que no está aquí, pero yo te lo explico, también afectó al pueblo de los incas, los mayas y los aztecas. Por eso esas grandes civilizaciones quedaron a merced de unos cuantos españoles, ¿ya? Claro, ahora después que fallecieron bastantes incas, ¿qué hicieron los españoles? En los grandes barcos trajeron a esclavos provenientes del África, y de ahí ya se constituyó las famosas clases sociales en la época de la colonia, que en la cumbre estaban los españoles, ya, que eran pocos los españoles, no es que eran demasiados, eran pocos, pero luego venían los criollos, que eran los descendientes, luego en la otra venían los mestizos, mulatos y zambos, después eran los indígenas y la base, mira, la base eran los africanos y sus descendientes. Esto eran la base, la gran mayoría, porque traían en barcos miles, millones de africanos a nuestra región. ¿Por qué? Porque ya los indígenas eran pocos, porque habían muchos de ellos fallecidos por los virus y la bacteria, y en cambio los africanos ya tenían desarrollada su inmunidad, entonces ellos no les afectaba esas enfermedades. Y después ya se creó la famosa República de Blanco y la República de Indio. ¿Ok? Luego que ya te hice un pequeño resumen de la lectura, es el momento que realiza una lluvia de ideas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienes que escribir de los puntos más importantes de la lectura. La llegada de los españoles a Latinoamérica ecuatorial no fue tan sorpresiva para sus pobladores, ya que ellos tenían premoniciones. Se conoce con el nombre colonia, época colonial, al periodo histórico americano aproximadamente 4 siglos,
durante los cuales la cultura europea fue filtrándose en la americana, desplazando, aunque no totalmente, las características indígenas. Los españoles ni siquiera lo pensaron, pero uno de sus mejores aliados en la conquista tuvo la forma de virus y bacterias. Por otro lado, recordemos que la invasión inca había provocado resentimiento en algunos señoríos y ellos se aliaron con los españoles, pero también hubo resistencia. La lealtad del general Rumiñahui estabilizó de muchas maneras la marcha de los conquistadores sobre Quito. Uno de los primeros actos que cumplían los españoles al conquistar un lugar era fundar una ciudad y así tomar posesión de un territorio. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo desde mi punto de vista respeto mucho las culturas de las personas, pero yo no estoy de acuerdo que se celebre un día el nacimiento de una ciudad, llámese Guayaquil, Quito, Cuenca, fundada por los españoles, y esas ciudades ya existían antes que ellos vinieron a colonizar. Ellos nomás escribieron una fecha en el cual llegaron ellos, entonces no habría por qué, como quien dice, celebrar eso, pero es mi criterio. Ustedes escriban en sus comentarios otro criterio suyo y no hay ningún problema. La sociedad en la colonia era jerarquizada y diferenciaba a la población solamente por su origen étnico. Depende de su origen étnico, las personas eran jerarquizadas. O sea, no importaba si era buena persona, mala persona, si era inteligente, no era inteligente, no. Solo por su origen étnico ya eran jerarquizados. Gracias a Dios ahorita ya se acabaron estas cosas. Luego, ¿qué tienes que hacer? Crea un dibujo sobre el tema anterior, sobre esto, un dibujo. Toma en cuenta la lluvia de ideas y no olvides colorear tu dibujo. Puede darte, por ejemplo, el ciclo del agua. Ya esto es un ejemplo que te pone el ciclo del agua. Tú puedes de todas estas ideas hacer un dibujo el que más te llame la atención. Por ejemplo, si vas a hacer un dibujo sobre la lealtad de Rumiñahui, entonces dibuja Rumiñahui y ponle como título la lealtad del general Rumiñahui. Y así haces esta actividad. Luego tenemos la actividad número 3, en el cual tenemos que hacer suma, resta, multiplicación y divisiones con números decimales, que te lo explico a continuación. Los estudiantes, ahora te voy a enseñar cómo debes escribir los números decimales en fracciones. Son súper fáciles, súper sencillos. Por ejemplo, imagínate que tienes este número decimal, debes escribirlo en fracciones. ¿Qué tienes que hacer? Paso número 1, en el numerador escribe esta cantidad como que si no llevara coma. Paso número 2, cuenta de la coma hacia la derecha, o sea, las cifras decimales, ¿cuántas tienes? Tienes 1, 2, y las completas con 0, 1, 2, y le pones el número 2. ¿Sí lo ves? Así, mismo proceso como si fuera, en este caso, ya, esta cifra. Mismo proceso. Paso número 1, ¿qué se hace? Se escribe la cantidad como si no llevara coma. En este caso sería solo el 16. Ya. Paso número 2. Cuento los valores decimales. 1, 2, 3, 4. Entonces escribo 4, 0. 1, 2, 3, 4. Y lo completo con 1. ¿Sí lo ven? Es súper fácil, súper sencillo. Luego, que ustedes ahora sí ya saben cómo tienen que escribir los números decimales en fracciones, vamos a practicar un pequeño ejercicio de una suma con números decimales. Imagínate, queridos estudiantes, que me toca realizar este ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que yo ubicarlo. Ahora, la mejor forma de ubicarlo es ubicando la coma como un punto en el cual tenga que ubicar las cantidades. Comienzo con la primera. 8,64. La otra. 13,5. 13,5. La otra. 2,648. Bien. Y de ahí procedo a sumar. Ahora, ¿qué hay que hacer, queridos estudiantes? Tenemos dos opciones. O sumamos como vemos aquí, o lo completamos con 0. Ahora, yo te recomiendo, si estás recién comenzando, que completes con 0 para que puedas realizar de mejor manera el ejercicio. ¿Ok? Ahora sí, comenzamos en este caso nosotros a ir sumando, que como no tenemos nada, sería 8. Tenemos el mismo número 8. Vamos con el otro, 4 y 4, 8. Seguimos sumando 6 y 5, 11 y 6, 17. Llevamos 1. 1 y 8, 9 y 3, 12 y 2, 14. Llevamos 1 y 1, 2. Entonces, ubicamos la coma
y nos queda esta cantidad. Si lo ven, es súper fácil y súper entretenido. Ahora ustedes miran, profesor, ya usted nos explicó esto de la suma. ¿Y cómo se hace la resta? Mismo proceso, queridos estudiantes. No hay cómo complicarse, ¿sí? No hay cómo complicarse ni cómo asustarse. Ya imaginé que tenemos esta cantidad. Ahora ubicamos la cantidad más, la primera cantidad, 164, buscamos la coma como para ubicarnos, y escribimos la otra cantidad con la coma en el mismo sitio. Ahora, te miran, profesor, ahora sí, hago la resta, profesor, pero ¿qué pasa aquí? No tengo, dejo este espacio en blanco, mismo proceso que te expliqué, lo puedes dejar en blanco o lo completas con cero. Yo, como estás recién comenzando, te recomiendo que lo completes con 0. Ahora, comenzamos a restar. 0 menos 4 no es 4. A veces, con mi experiencia, algunos estudiantes creen que 0 menos 4 es 4. No, eso no se puede restar. Como no se puede restar, entonces tengo que prestar a la cantidad que sigue. Como tampoco tiene, entonces me tocaría prestarle al 6. Le presto 1 al 6, se hace 5, y este 0 se transforma en 10. ¿Ya? En este caso, ya le puedo seguir prestando, le quito 1 y se hace 9, ahora sí se hace 10. 10 menos 4, 6, seguimos restando. 9 menos 6, 3, seguimos restando. 5 menos 7, no se puede restar, tengo que prestar, le presto 1 al 8, se hace 7, y el 5 se hace 15. 7 para llegar a 15, 8 o 15 menos 7, 8, lo mismo da. 7 menos 8 tampoco se puede, tengo que prestar, en este caso le presto al 4, ya. 17 menos 8, 9, ubico la coma, sigo restando. 3 menos 4, tampoco se puede restar, ya. Es fácil, es como ejemplo, tengo 3 marcadores y necesito 4, no tengo, solo tengo 3, 1, 2, 3, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? La tengo que sacar de acá, del 6, tacho el 6, se hace 5 y este se hace 13. 13 menos 4, 9, sigo trabajando. 5 menos 2, 3 y 1. ¿Sí lo ven? Así es como se hace la suma y la resta con números decimales. Y por último, te voy a explicar cómo tienes que realizar la multiplicación y la división para 10, para 100, para 1000 o para 10.000, etc. Es el mismo proceso. Por ejemplo, imagínate que tenga esta cantidad por 10.000, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como es una multiplicación, la coma corre hacia la derecha. Entonces, corremos la coma, tantos lugares como 0 tenga la multiplicación. 1, tachamos un 0. 2, tachamos otro. Y ya la coma desapareció. ¿Por qué, profesor, desapareció? Porque ya aquí ya no tengo más cantidades. Entonces, como ya no tengo más cantidades, escribo este número sin la coma, 864, y como me sobró 2 ceros, le agrego los 2 ceros. 86.400. ¿Sí lo ves? Ahora, mismo proceso con la división. Le voy a explicar un ejercicio para que te explique. No olvides suscribirte, compartir, comentar aquí en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único canal en el cual te explica con ejemplos cómo tienes que hacer cada uno de los ejercicios que están en la guía. ¿Sí te acuerdas que en la multiplicación, para dónde iba la coma? Para la derecha. En la división la coma va hacia la izquierda. ¿Ok? Y se mueve tantos lugares como ceros tenga la cifra. Ahora comenzamos a mover. Movemos hacia la izquierda 1. Movemos hacia la izquierda 2. Y profesor, ¿y ahora cómo sigo yo moviendo? Fácil. Le pongo un 0, me invento que aquí va un 0 y le pongo otro coma, 3. Y recuerda que no puede quedar una cantidad así. Entonces, ¿cómo tienes que hacer? Eso, muy bien. Ya has visto que en anteriores videos ya han visualizado cómo es. Muy bien, eso me gusta, que esté en fila. Le completo con un 0. Entonces, el resultado quedaría 0, aquí va la coma, 0, 96 y 34.
¿Sí lo ves? Así es como se hace este ejercicio. Ahora que ya te expliqué, te invito a que realices los ejercicios que están en el cuaderno de trabajo. Luego de haberte explicado qué tienes que hacer, si ves estas cantidades que están aquí, tú tienes que sumarlas y ahí escribir el valor, el resultado del total valor nutricional de la naranja. Luego observa estas 3 fotografías del quito antiguo y contesta cuál de estas 3 fotos te gustó más y por qué. Ya, por ejemplo, imagínate que te ha gustado aquí esta de en medio. Ya, me gustó más porque se ve una calle bien grande con poca circulación de vehículos. Y puede ser que te guste por eso y lo escribes. Bien, después debes de realizar este pequeño ejercicio en el cual aquí están los precios detallados, las medidas de la foto, en el cual Sebastián compró una cierta cantidad, Diego compró otra cierta cantidad y por último Camila compró una cierta cantidad. Luego tienes que responder cuánto tendría que pagar cada uno por las fotos que compraron. Por ejemplo, Sebastián compró 2 fotos de 10 por 15 centímetros. ¿Cuánto vale cada foto? 0,85, o sea, 85 centavos. Multiplica 85 centavos por 2, te sale $1.70. Y 3 fotos de 15 por 21, multiplica 3 por $1.88 y el resultado súmale $1.70 y ya tienes el resultado de cuántas fotos compró, cuánto gastó en fotos Sebastián. Y ahora el que gastó más de los 3 fue Diego. Diego fue el que gastó más de los 3. Bien. Refuerza tu contenido haciendo las actividades ya en el libro de matemática. Ok. Y después nos toca hacer la actividad número 4. Costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Esta es una actividad muy bonita en el cual tú tienes que conversar con tus familiares sobre costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Escribe en tu cuaderno los datos más importantes de las conversaciones con tus familiares. O sea, te pones a conversar con tus abuelos. Tus abuelos te van a decir, bueno, ¿qué hacía la gente en antes? Por ejemplo, imagínate, la gente en antes, cuando era Semana Santa, me contaba mi mami, que ellos durante toda esa Semana Santa no se bañaban, no barrían, no cocinaban. En cambio ahorita es Semana Santa y todo el mundo se baña, barre, hace lo que sea. En cambio en antes sí se seguían esas tradiciones. ¿Sí ve? Aquí te doy un ejemplo. Entonces tú conversas con tus abuelitos y ellos te van a decir muchísimas costumbres y tradiciones. Luego dibuja en una hoja una costumbre y una tradición que más te llamaron la atención. O sea, de todas las costumbres y tradiciones, dibuja una costumbre y una tradición que más te llamó la atención. La dibuja y ese es el trabajo. Después tenemos la actividad número 5 de inglés. Activity 5. Magazine and Newspaper. ¿Qué tienes que hacer? Read the text about magazine and newspaper. Complete the Venn diagram with differences and similarities. ¿Qué tienes que hacer? Leer el siguiente texto acerca de las revistas y los periódicos y completar el diagrama de Venn con las diferencias y las similitudes. Aquí está el diagrama de Venn. Por ejemplo, aquí están las similitudes, ¿ya? Book, magazine and newspaper have many addressing. ¿Ok? Luego, some of the articles present the right opinion about an important topic. Bueno, y las diferencias. The articles in a magazine are longer than a newspaper. Magazines are not published every day. The newspaper, yes. Y por último, tiene que responder las siguientes preguntas. Read and answer the question. Do you know any newspaper or magazine? Si tú conoces algún periódico o revista, entonces tú le escribes. Por ejemplo, si conoces alguna revista, tú le escribes de magazine y le pones el nombre de la revista, la otra, vistazo, etcétera. Y el nombre de algún periódico le pone de newspaper y le pone el nombre de un periódico, el Telégrafo, Extra. Y eso es todo. Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana. No olviden de suscribirse, compartir y comentar y seguirme en todas mis redes sociales que te dejo en la descripción del video. Y nos vemos, recordando como siempre, manos a la obra.